a mí me suena bien eso. Sí. Y está bien emplear suena en este caso. Porque además es el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Atención, auditores, porque cada vez que abordamos este tema nos empiezan a llegar muchas preguntas, el tema de las denuncias, de los ruidos que ustedes sienten por los vecinos, por construcciones, ¿te acuerdas? Nos llegó una denuncia una vez por la refrigeración en supermercados que lo molestaban durante toda la noche. Grúas, construcción. También, sí. Claro. Son fuentes de ruido. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuándo uno puede hacer una denuncia? ¿Qué puede hacer la autoridad? Perdón, ¿el día es concientización del ruido? Sí, porque no se celebra el ruido es hacer conciencia, porque además... Sobre los daños que puede producir, ¿no? Porque además, claro, según la OMS, es la primera molestia ambiental en los países industrializados. Hay efectos que se relacionan a, evidentemente, la audición, al sistema nervioso, hay efectos psicológicos, a la comunicación, al sueño, al rendimiento. Bueno, en fin, es muy importante hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre esto con quien es superintendenta de Medio Ambiente, Mariclot Plamer, que está aquí en el estudio. ¿Qué tal, Mariclot? ¿Cómo está? Hola, superintendente. Hola, Álvaro, hola. Muchas gracias por la invitación. A ti. A usted. Muy contenta también de estar aquí y poder conversar de esta temática que es tan significativa y tan que impacta tanto, ¿no?, a la vida cotidiana de las personas. ¿Cuáles son las principales fuentes de ruido? Bueno, yo diría hay que distinguir, como diría algún profesor por ahí. En general, el ruido que más impacta en el ámbito urbano son instalaciones de esparcimiento, sobre todo, restaurantes, pubs, centros de eventos, centros de deportes, por ejemplo. Hoy día, bueno, lo acabo de decir, el pádel, iglesias, son las instalaciones con mayor cantidad de denuncias que recibimos nosotros como superintendencia. También hay instalaciones industriales, pero en general esas instalaciones están reguladas por una serie de otras normativas, no necesariamente la norma que regula este tipo de instalaciones, que son un poco más pequeñas, pero que generan este impacto significativo en materia de ruido. En el caso de la superintendencia hay una labor de fiscalización. Claro, llegan las denuncias, que además han ido aumentando progresivamente en los últimos 3 años. Pero, ¿cómo llega a permitirse que se instalen estas fuentes, que van a ser fuentes de ruidos molestos, eventualmente, contraviniendo la norma o sin una fiscalización que debería hacerse ex ante, ¿no? Y no a posteriori? Bueno, el sistema funciona que, bueno, una instalación, un restaurante funciona, tiene permisos municipales, tiene permisos sanitarios y tienen una obligación de cumplir una norma de ruido que no está hoy día vinculada a las autorizaciones para el funcionamiento, por ejemplo, como actividad económica. Como aislación acústica, aislación de como elemento previo, digamos, hoy día no se está pidiendo, no es parte de los permisos sectoriales que uno define. Pero no obstante tiene la obligación, porque es una norma que obliga a todos quienes ejercen esa actividad o cualquiera otra, tienen que cumplir el Decreto Supremo 38, que es esta norma a la cual establece decibeles, es decir, niveles máximos permitidos, distingue en horario diurno, distingue en horario nocturno y también distingue la zonificación en la cual estás instalado. Es decir, no es lo mismo estar en un lugar residencial que en un lugar industrial. Y en esos casos también los decibeles entonces se aplican en forma distinta. La superintendencia llega después, ¿no? Llega después que es denunciado o de oficio, ¿no? Si tiene antecedentes, puede también ir a medir y determinar si está en incumplimiento o no. Álvaro hacía mención a las denuncias. En lo que llevamos del año 2024 ya hay acumulado más de 1.000, son 1.024 denuncias, lo que equivale es el 54% del total anual. O sea, evidentemente vamos a superar las denuncias. ¿Es porque hay más conciencia y se denuncia más o es porque hay más ruido y hay más fuentes de ruido? Yo creo que una mezcla de ambas, ¿no? Cada vez vemos nosotros una ciudadanía mucho más activa respecto a exigir sus derechos y, por cierto, uno de ellos es vivir en un ambiente sano. El ruido es un contaminante que afecta a la salud de las personas desde lo más básico, ¿no? Desde el descanso, genera estrés y una serie de otros impactos. Y también porque vivimos en una sociedad cada
cada vez más, ¿no? Sometida a distintas fuentes de ruido. Ahora, todo ruido, no todos los ruidos lo vemos como superintendencia. Y también quizá eso es bueno explicitarlo, aclararlo. Hay ruido como, por ejemplo, el tráfico aéreo, el tráfico vehicular. Los buses, están diciendo muchos auditores, el transporte público. La referencia, por ejemplo, los problemas de un vecinal asociado a voces, a gritos, etcétera, o las tronaduras, por ejemplo, tampoco es competencia. Fiestas de vecinos, ¿no? Están escribiendo mucho por eso. ¿Perdón? Fiestas de vecinos, por ejemplo. No, ahí es básicamente, carabineros, ordenanzas municipales que puedan regular esto, los municipios, ¿no? Como fiscalizadores en esos espacios. Son especialmente fuentes que conoce habitualmente la superintendencia, por ejemplo, las construcciones de edificios. Nosotros hemos recibido históricamente muchas denuncias de ruidos por la construcción de edificios, y también muchos restaurantes, muchos pubs y muchas canchas de pádel. Yo diría hace ya un poco más de un año, donde hay un boom de las instalaciones de este tipo de canchas. Es emblemático en Rancagua. Recibimos, sí, porque está asociado a instalaciones con fuentes de ruido. Rancagua fue un caso emblemático. En Rancagua, sí, el año pasado, pero seguimos recibiendo, es decir, es un tema que no ha parado. El ruido de los aires acondicionados en los techos, también, también somos competentes de las instalaciones de aire acondicionado. ¿Y dónde hacen esa denuncia los auditores? Bueno, hay una página web que está ya hace de 2021, hemos ido mejorando el acceso a esa página web, hemos ido mejorando la forma de hacer la denuncia, haciéndola mucho más amigable para que sea fácil la denuncia, y por lo tanto no es necesario que se acerque personalmente a hacer la denuncia. Eso también ha ayudado al aumento de las denuncias, claro, ¿no? Sí. Tenemos cerca de un 10% de aumento anual de denuncias. El año 2023 llegamos a 7.000 y fracción de denuncias, y cerca del 50% es solo ruido de este tipo de instalaciones. Entonces exige a la superintendencia una actividad muy significativa en capacidad. Somos un servicio relativamente pequeño. Este año cumplimos 300 funcionarios, pero que además tenemos que mirar cerca, no solamente ruidos, tenemos que ver RCA, tenemos que ver normas de emisiones, otras normas de remisiones, tenemos que ver ley REP. Es decir, es el impacto que genera las denuncias ciudadanas en ruido es muy significativa. Y quizás es bueno también comunicar que este tema, ser tan sensible, también es parte de un proyecto de ley que está hoy día siendo tramitado en el Congreso, que lo está conociendo la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, donde se propone un cambio en la forma de cómo fiscalizar y aplicar sanciones en la temática de ruido sin RCA, como estos casos. Y ahí se está proponiendo que sean las municipalidades y que sean los juzgados de policía local, y que la superintendencia quede radicada la fiscalización y sanción eventual en el marco de resoluciones de calificación ambiental. Eso sería muy significativo desde un punto de vista de la gestión, del impacto y de la eficacia de poder abordar la problemática de ruido de una manera mucho más local, más directa y más rápida. Sí, eso está en trámite todavía, nos escriben muchos auditores. No, esto partió, el ingreso fue en enero, el proyecto de ley. Sí. Nos escribe Patricio, dice: vivo al lado de la autopista central en la comuna de Independencia, donde se puede denunciar porque no hay paneles y el ruido es 24/7. Sí, hemos recibido varias denuncias, si no me equivoco, de la misma situación. Bueno, hay que distinguir, digamos, si la instalación tiene una resolución de calificación ambiental, hay que ver si tiene exigencias de ruido asociadas. Si no las tiene, normalmente aplica el Decreto Supremo 38, y en este caso estaría excluido o podría estar excluido dentro de lo que no aplica, que es el tráfico vehicular. Pero se entiende, ¿no?, que si vive cerca de una autopista, que la autopista fue construida después que ellos llegaron ahí, se entiende que hay un ruido molesto. ¿Qué tiene que hacer Patricio en ese caso? Podría denunciar a la superintendencia. Nosotros analizamos las denuncias. Si no somos competentes, igual se les va a informar y se deriva al organismo competente. ¿Qué se podría hacer? Podría ser salud, salud lo veo como más cercano. Pero no es que no tenga dónde ir. Puede ser que no seamos el competente, pero si es así, se lo vamos a informar.
Vamos a tratar de ser lo más pedagógicos posible también, porque llegan efectivamente a propósito del Día de la Concientización del Ruido, que es hoy. Estamos hablando con la superintendenta de Medio Ambiente, que a propósito del ruido solamente ve ciertos y determinados casos que no tienen que ver, de nuevo, lo vamos a reiterar porque hay muchos casos que nos están llegando al WhatsApp, no tienen que ver, por ejemplo, con las motos que hagan ruido. Mucho mensaje de motos. Muchísimos relacionados con las motos. Sí. U otros incidencias que tengan que ver justamente con tránsito. Eso no es tampoco problemas vecinales. Si hay problemas entre vecinos, eso lo verá Carabineros, Seguridad Ciudadana, hay por dónde canalizar en este caso. Exacto. También hacen referencia al ruido mucho en las autopistas. Estamos hablando con la superintendenta de Medio Ambiente, Marie-Claude Plamer. La superintendencia, es decir, que es una repartición pequeñita, se están tramitando proyectos de ley en el Congreso Nacional, pero hay un cierto pasarse la posta de ciertas administraciones a otras en materia medioambiental. Sí. ¿Esa continuidad es apreciable también dentro de la Superintendencia de Medio Ambiente? Sí, por cierto, la Superintendencia del Medio Ambiente es un organismo extremadamente técnico. Efectivamente, cada superintendente o jefe de servicios ha puesto quizás su impronta en determinadas materias, pero hay materias que son permanentes, ¿no? Esta es una de ellas. El ruido, desde el día 1 la superintendencia empezó a recibir cerca de 1.000 denuncias, digamos, donde la mayoría era de esta misma temática. Es decir, la superintendencia a lo largo de los años ha ido mejorando la gestión de las denuncias, ha ido buscando formas para ser mucho más rápida en la respuesta y más efectiva. Y eso se ha traducido en distintas materias. El año pasado, por ejemplo, nosotros hemos logrado, a través de un trabajo muy fuerte de los equipos internos, de las regiones, de los niveles centrales, de reducir los tiempos de respuesta respecto, por ejemplo, de denuncias asociadas a constructoras de edificios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente estábamos llegando tarde, es decir, ya estaba construido el edificio. ¿Cuánto se demoraba? Bastante. ¿Meses? ¿No? Un poquito más, ¿no? Por la capacidad entre ir a medir, una serie para llegar al momento de iniciar un procedimiento sancionatorio. No es fácil medir, también me gustaría, menos de un minuto, no es fácil medir, se requiere personal especializado, se requiere un equipo, un sonómetro, que tiene que estar calibrado, que tiene que hacerse en el lugar del receptor. No voy a la fuente que está produciendo el ruido a medir, voy al receptor, es decir, al domicilio de la persona que denunció, que tiene que autorizar entrar. Es decir, hay una cadena que no es menor desde un punto de vista de la fiscalización. Cumplida aquella, hay una serie de otras etapas para iniciar el procedimiento sancionatorio. Entonces, en materia de construcción, llegábamos tarde, estaba construido el edificio. Y eso, fue, de alguna manera, lo voy a decir coloquialmente, pegándonos fuerte, porque, estábamos llegando tarde y también teníamos sentencias de tribunales ambientales que no estaban relevando este tema en forma importante. Se hizo una gestión muy significativa interna y hoy día estamos en un promedio de 3 meses en materia constructora, desde que se hace la medición a que se da la respuesta sancionatoria. Y por lo tanto está todavía construyéndose, y eso es harto 3 meses para una persona que tiene que... pero para los tiempos nuestros, para los tiempos, digamos, institucionales, donde además tienen que cumplirse una serie de garantías procesales. Si no cumplo esas garantías, por más rápido que yo haga, el caso se me va a caer. Eso es importante. Es decir, lo que uno hace es, cuando inicia el proceso, es porque tiene la seriedad de que vamos a llegar a un punto, digamos, positivo, y que va a ser también positivo para ese denunciante. ¿Cuál es la respuesta sancionatoria, superintendenta? ¿Cómo? ¿Cuáles son las respuestas sancionatorias? Las respuestas sancionatorias son bien significativas. La superintendencia aplica sanciones, la más común es la multa, que va de 1 UTA, depende de la gravedad, a 1.000 UTA, 5.000 o 10.000 UTA. Es mucho dinero. Los temas de ruido en general son rangos que uno
lo puede llevar va desde una UTA a no quiero equivocarme, 150 UTA en promedio a las instalaciones de ruido, que para instalaciones, estamos hablando de instalaciones pequeñas también, son significativas, porque entonces, ¿qué es lo que llamamos nosotros? Esa actividad económica tiene que cumplir todas las normas, no solamente las sanitarias, la de municipalidad, tiene que cumplir las normas ambientales para funcionar lícitamente. Y eso es tomar medidas. Y cuando actúa de oficio, ¿en qué casos actúa de oficio? Bueno, nosotros, las reglas generales denuncian, esta materia es denuncia. Básicamente nosotros actuamos por denuncia en materia de ruido, ¿no? De oficio, programación, la superintendencia lo hace en el marco de resolución de calificación ambiental, sobre todo algunas normas de emisión, pero su impulso es básicamente denuncia ciudadana. Denuncia.sma.gov.cl, ahí puede hacer sus denuncias, quedaron muchas preguntas, pero por cierto es un tremendo tema, sobre todo por la salud mental y bueno, la calidad de vida de las personas. Le queremos agradecer mucho a la Superintendente de Medio Ambiente, Mariclor Plamer, por haber venido acá a la radio en este Día de la Conciencia sobre el ruido. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a usted por invitarnos y siempre disponible para esto o cualquier otro tema de la Superintendencia. Gracias, Superintendente. Si te gustan los jabones hipoalergénicos, entonces